domingo que estaba ya posicionado en los cielos. Él quería tomar el lugar de Dios. Él quería tomar el lugar de Dios. Pero como Dios se la sabe todo, dice: no, es que el lugar que yo tengo no lo comparto con nadie. La gloria que es mía, yo no la comparto con nadie. Le dio una patada y cayó como rayo. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Para llegar a eso, a esa palabra que dice consumado es, tuvieron que pasar muchos acontecimientos. Si el pecado no hubiese existido, tú y yo no estuviéramos aquí. Tú y yo no estuviéramos aquí. Pero creo que en los planes de Dios hubieron muchas cosas que si nosotros nos ponemos a escudriñarlas, ¿no lo entendieron? Sí, Señor. Nos volveríamos locos. Pero ¿qué pasó? Dios lo que siempre ha querido es un acercamiento, es tener un lazo contigo y conmigo, con el hombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo. ¿Por qué? Porque tú eres su hija. ¿Por qué? Porque Él te creó cuando tú no existías, mas Él te hizo a imagen y a semejanza de Él. Él siempre ha querido un núcleo. Él siempre ha querido un acercamiento de tú a tú. Eso fue roto cuando apareció la serpiente, o sea, Satán, y allá le susurra a Eva: mira, ese fruto se ve lo más bonito. Mira ese fruto. ¿Quién te dijo que tú no podías comer de ese fruto? Si ese fruto se ve lindo, anda, échale mano. ¿Quién es Dios para decirte que no comas de ese fruto? Y ahí comenzó a transformarse lo que era el pecado. Ahí comenzó a transformarse lo que era el cielo, porque ahí inmediatamente llegaron las tinieblas. ¿Por qué? Porque vino Eva y falló, Adán y falló, y ahí llegó el pecado. Ahí ustedes saben que cuando ellos comieron de aquel fruto, rápidamente sus ojos se les fueron abiertos y comenzaron a ver su desnudez cuando ellos caminaban por allí desnudos. ¿Por qué? Porque no había pecado, no había malicia. Aleluya. Vive Dios. Vive, vive. Llegó el pecado. Llegaron las tinieblas cuando no las había. ¿A causa de qué? Del enemigo. A causa del príncipe de este mundo que quiere destruirte, que quiere exterminarte, que quiere matarte. Esa es nuestra adversidad. Pero como quiera, aún hubiendo pecado el hombre, Dios siempre tenía en el corazón lleno de sentimientos un acercamiento con el hombre. Aun cuando se levantó una generación perversa que le dio la espalda a Dios, que no obedeció lo que Noé estaba predicando, unas personas que se hicieron de oídos sordos y de la vista larga, no comenzaron a escuchar a Noé, que Dios le estaba dando a través de Noé una palabra para que entraran al arca que Noé construyó con las instrucciones que Dios le dio del cielo. Esa generación perversa le dio la espalda a Dios, no escuchó a Dios, pero aún con eso Dios quería, Dios se deleitaba en dar una oportunidad, en levantar hombres que le hablaran de Él, en levantar hombres que hablaran que había una oportunidad si se retractaban del pecado, porque Dios se deleita en misericordia, y Dios lo que quiere es el acercamiento con lo que Él creó. Aleluya. Aún así, hubiendo esa generación perversa que se dieron a borrachera, bebera, y le dieron la espalda a Dios y no entraron al arca, no le importó lo que Noé le estaba diciendo, lo dejaron por loco, dijeron: olvídate de eso. Pues está bien, en aquel tiempo que estamos hablando del Antiguo Testamento, Dios se enfureció. Hasta un versículo dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Mire hasta dónde Dios llegó. Pero Dios dijo: espérate, se retractó de esa palabra, pero antes de retractarse, la ira de Él lo consumió a tal manera que tuvo que destruir aquello que vivía sobre aquella tierra. ¿Y que era aquello que vivía sobre aquella tierra? Hombres y mujeres que no obedecieron a Dios, que no escucharon a Noé. Pero aún así, después que Dios consumara toda aquella tierra con agua, con aquel diluvio, que no pararon la fuente, comenzó a destruir todo lo que respiraba sobre la tierra, hombres, mujeres y hasta animales. Pero Dios halló gracia de Noé y hizo un pacto con Noé. Aleluya. Hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Noé, que aún en este tiempo
arco iris. Ese arco iris Dios lo dejó plasmado en los cielos para que tú y yo nos recordáramos del pacto que hizo con Noé. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? Que jamás iba a destruir la tierra con agua. Aleluya, sí, Señor. Ustedes me están entendiendo que desde el principio vino el enemigo a tratar de destruirlo, a destruir lo que Dios creó. Y destruyó aquella familia, ¿verdad? De hombre y mujer, no había niños aún. Destruyó aquel lazo que había personalmente, directamente con Dios, cuando comieron de aquel fruto. Aún así Dios se sigue deleitando en misericordia, aunque no se retractó del juicio Aleluya. que declaró sobre aquella tierra, sobre aquella generación perversa que le dio la espalda a Dios. Sigue pasando la historia. Y luego de aquella caída, en Éxodo, Dios multiplica el pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel, un pueblo pecador, un pueblo que hoy caminaba con Dios, mañana no caminaba con Dios, pero aún Dios ahí en sus planes creó y permitió que hubiera un nacimiento de un niño llamado Moisés. Y Dios levanta, hace que crece ese niño llamado Moisés, le pone nombre, lo llama y lo llama como el libertador del pueblo de Israel, un pueblo que se estaba perdiendo en el pecado, un pueblo que se estaba perdiendo en las abominaciones del mundo, aún en la misericordia de Dios, aún el pueblo dándole la espalda a Dios, aún Dios bendiciendo y el pueblo no reconociendo eso y pasando por alto el amor que Dios tenía para con sus hijos. Dios se deleitaba en misericordia a cada momento. Dios no se cansó de darle oportunidades a sus hijos. Dios no se cansó de darle oportunidades al pueblo para que reconociera que Él era Dios, que no había nada que podían buscar en otro lugar si no era Él. Aleluya, gloria a Dios. Vive Dios. Sigue Dios levantando hombres. Levanta a Elías para hacer demostraciones del poder de Dios, para que el pueblo entendiera que había un Dios poderoso, un Dios magnífico. Aleluya. Sigue levantando Dios a profetas. Levanta a un Jeremías. Y Jeremías pudo ver que por causa del pecado, que por causa de que un pueblo se fuera ante ídolos y le dio la espalda a Dios, luego de Dios bendecirle grandemente, de gran manera, Dios también mandó juicio, y lo encontramos en Lamentaciones, cuando Jeremías recalca y relata que allí murieron jóvenes, ancianos y niños a filo de espada. Pero Dios se seguía deleitando en misericordia. Dios no se daba por vencido, aun cuando cayeron 23,000 hombres en fornicación de camino a una promesa que Dios había relatado, ¿verdad? Que había plasmado, y era que iban a entrar a la tierra que producía leche y miel. Aleluya. Sí, Señor. Y Dios seguía levantando hombres que le dieran aviso a aquellos hombres que padecían de comezón de oír, porque escuchaban momentáneamente a Dios cuando el juicio llegaba. Ahí venían y se postraban ante Dios y decían: Señor, ten misericordia, Señor, perdónanos de nuestros pecados, porque contra ti hemos pecado. Pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. La palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Mas si el pueblo se humillare, Él vendrá a nosotros y levantará el pueblo. Y eso es lo que hacía en aquel entonces. O sea, que no hay momentos para dudar de que el amor de Dios sobrepasa las esferas, los límites, porque Dios nos ama, porque somos su creación. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. Levanta un Isaías para hablarle al pueblo que se retractara del pecado. Comenzó a relatar Isaías que había un siervo que padeció por ti y por mí. Isaías les fue revelado en aquel tiempo que venía un Mesías que iba a morir, que venía como cordero a morir en la cruz del Calvario para rescatar a una generación también perversa. Pero el amor de Dios no lo detiene el diablo. El amor de Dios no detiene los planes del enemigo. El amor de Dios sigue latente. El amor de Dios sigue vivo. Gloria a Dios. Levanta un Ezequiel. Gloria a Dios.
para que usted entienda por qué era necesario que llegara el Hijo de Dios como un cordero 100% humano y 100% divino. ¿Por qué 100% humano? Para que tú y yo en este tiempo no tengamos excusa y digamos en nuestra vida, en nuestra mente: no, pero es que Jesús no pasó por eso. ¿Sabes qué? Jesús pasó por eso y por mucho más. Yo creo que los que estamos aquí, de una cuarta parte, pudiera pasar, pudiera aguantar por lo que el Hijo de Dios pasó, por amor de ti, por amor de mí. ¿Ustedes me están entendiendo? Aleluya. Consumado es el acabamiento de una tarea o un cumplimiento. Dios sigue levantando hombres para demostrar el poder de Dios en su amor. En Miqueas, luego de que el pueblo se les revelara a Dios, en el capítulo 7 vemos como Dios dice que Dios como tú, que se deleita en misericordia, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él olvida todos nuestros pecados y rebeliones y los tira a lo profundo de la mar, y de ellos jamás se acordará. Pero aún así, que Dios se deleita, que Dios se olvidó, el pueblo sigue pecando. Ahí es que vamos a entrar a lo que venimos a hablar en esta noche. Y es que Dios vio que el enemigo tenía turbado con los Baales, los reyes que se levantaban tenían turbado al pueblo. Y Dios dijo: espérate, que ya vamos a entrar en una generación donde ya no va a estar más aquel pueblo, sino vas a estar tú y yo, o sea, tú y yo en este momento actual. Y Él dijo: espérate, que yo no voy a permitir que allá el gordo se pierda, yo no voy a permitir que allá Anthony se pierda, yo no voy a permitir que Jessica se pierda con las maquinaciones del diablo, con el príncipe de este mundo. No, espérate, que yo lo hice en imagen y a semejanza de mí, y lo que yo creé y lo que yo creé, el diablo no lo va a poder vencer, porque son mis hijos, son mi propiedad. Ahí fue cuando Dios dice: yo voy a enviar a mi hijo para que todo en aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.